Vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es retador para todos los que trabajamos en el área de la clínica y es todo lo referente al tema de infecciones. Yo creo que todos nos hemos visto enfrentados en algún momento de nuestra carrera, en nuestras instituciones a este tema y a veces pensamos qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar, cómo vamos a abordar esto. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con infecciones asociadas a la atención en salud. Vamos a hablar un poco de los indicadores de nuestra unidad y finalmente vamos a hablar de las estrategias que se han implementado en nuestra unidad y que nos ha llevado a tener resultados exitosos. Bueno, entonces, como primera medida, vamos a, vamos a definir un poco lo que son infecciones asociadas a la atención en salud. Vamos a hablar algo de los indicadores y algunas estrategias de prevención y control. Entonces, perdón. En esta gráfica quiero resaltarles que, como les decía, es un tema retador y para nosotros en este año 2020-2021 creo que ha sido más retador por aquello del tema del COVID que nos llevó a todos a enfrentarnos a cosas diferentes, a asumir nuestras unidades de manera diferente. Y esta es una imagen del boletín de El Civigila que nos muestra cómo ha aumentado la tendencia de las infecciones en nuestras unidades de cuidado intensivo adulto, pediátrico y neonatal. Aquí podemos evidenciar que hubo un incremento para el año 2020 de esas infecciones asociadas a la atención en salud. Y eso se vio reflejado por el tema del COVID, de ese susto que todos tuvimos ante algo desconocido, que no sabíamos cómo manejarlo, que en muchas ocasiones decían, bueno, no se quiten los guantes, atiendan hacia sus pacientes, y esto hizo que en muchas de nuestras instituciones se incrementaran esas infecciones. Entonces, quería traerles esta imagen porque creo que esto fue algo que a todos nos afectó por igual a nivel nacional e internacional. Em, para hablar de infecciones asociadas a la atención en salud, creo que lo primero que debemos hacer es definirlas. Y hay unos criterios epidemiológicos para hablar de infecciones asociadas a la atención en salud. Estos criterios no tienen nada que ver con la parte clínica ni el criterio clínico de los médicos, son netamente epidemiológicas y estas definiciones lo que nos permiten a nosotros es poder tener una trazabilidad en el tiempo para nosotros poder ver cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo las cosas dentro de nuestras unidades, qué retos tenemos, compararnos mes a mes. Entonces, creo que es importante que entremos a hacer una definición desde lo que define el Instituto Nacional de Salud y en acorde con la CDC de Atlanta. Hay países a nivel de Europa que hacen pues la definición con la CDC europea, pero para el ámbito de Colombia, la definición de infecciones asociadas a la atención en salud está relacionada en todo paciente que ingresa a una unidad y se presenta dentro de las primeras 48 horas. Todo paciente que ingresa a esa unidad y presenta una infección en este tiempo ya es catalogada como una infección asociada a la atención en salud. Para el caso de las UCI, sabemos que el riesgo es mayor porque todo paciente que llega a una UCI es un paciente que seguramente va a estar invadido, que seguramente va a tener un catéter venoso central, muchos van a tener una sonda vesical o van a estar ventilados. Entonces, para las áreas de la UCI va a ser más retador este tema porque las infecciones siempre van a ser un indicador que vamos a tener presente. Bueno, entonces, como les comentaba, de nuestros retos mayores siempre van a ser los catéteres venosos centrales, las sondas vesicales y la ventilación mecánica. En esos tres enfoques se van a presentar la mayoría de nuestras infecciones, aunque aquí no lo traigo, pero también pueden existir las infecciones de sitio operatorio. En esta presentación no vamos a hablar mucho de ese tema, pero sí vamos a hacer un enfoque sobre cada una de estas em, indicadores y vamos a entrar a definir cómo, de acuerdo al Civigila
y desde la parte epidemiológica, cómo vamos a definir una infección asociada a catéter, a venoso central, a sonda vesical y a ventilación mecánica. Entonces, comencemos con los criterios para infección al torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central. Van a haber 3 criterios que estos criterios nos van a permitir desde el área epidemiológica determinar que un paciente que entró a una UCI tiene una infección asociada a catéter. Entonces, el primer criterio que vamos a tener en cuenta es que todo paciente que tiene en los hemocultivos un patógeno que no ha sido antes identificado, que no tuvo una causa de ingreso por un patógeno, sino que lo adquirió dentro de nuestro hospital y creció en uno de los hemocultivos, esto ya nos da para el primer criterio de diagnóstico de una infección asociada a catéter, ¿sí? ¿Qué hay que resaltar en este primer criterio? Que el microorganismo que crezca no debe ser un contaminante de la piel, ¿sí? Porque eso nos puede dar un falso positivo. Sabemos que si no hay una buena técnica a la hora de tomar hemocultivos y demás, podemos estar aislando estafilococos coagulasa negativa. Bueno, entonces, para el segundo criterio que tienen en cuenta es que puede que ese paciente sí tenga una infección asociada a catéter por un contaminante de la piel, pero este microorganismo debe crecernos en 2 botellas de hemocultivos. ¿Y qué nos pide el Civigila con respecto a esta parte? Que es importante que si se está pensando que un paciente tenga una infección asociada a catéter, por un contaminante de la piel, deben haber al menos 2 tomas de hemocultivos de sitios diferentes y más o menos de un tiempo entre 5 minutos de toma entre un área y otra, ¿sí? Es más, a veces hasta 3 sería importante. Pero también se le puede dar a este indicador un valor si el médico, aunque se le haya tomado un hemocultivo a este paciente, le da un valor clínico, es decir, que se le inicia un antibiótico, eso también ya nos da para que se clasifique como una infección asociada a catéter. Bueno, con respecto al criterio 3, este criterio aplica para niños menores de 1 año y estamos hablando también de los neonatos, que ellos deben tener unos signos y unos síntomas, ¿no? Adicional a que tenga un acceso venoso, un central específicamente, y además de eso va a tener unos signos clínicos como fiebre, hipotensión, hipotermia, apneas, bradicardia, o sea, unos signos clínicos de infección. Eso nos da para pensar que ese niño está infectado. Entonces, este sería el tercer criterio que determina el Instituto Nacional de Salud para definir una infección asociada a catéter venoso central. Bueno, hasta ahí serían los criterios clínicos, que son 3 para en la parte de los catéteres venosos centrales. Ahora vamos a entrar a definir cómo se diagnostican desde el área epidemiológica las infecciones asociadas a sonda vesical. Dentro de esta clasificación, pues sabemos que todo paciente que tenga una sonda vesical o que haya entrado a nuestra institución y se le haya puesto una sonda vesical, aquí no importa el tiempo, pueden haber pasado 3, 4, 5 horas y si el paciente presenta signos clínicos de infección urinaria y demás, ya se clasifica como una infección asociada a sonda vesical. Eh, Aquí hay algo importante que hay que resaltar y es que adicional a catéter que de pronto no les comenté es que hay 2 tiempos diferentes, uno que es la inserción y otro el mantenimiento. Entonces, cuando se presenta la infección en las primeras 48 horas, esa se asocia a la inserción del dispositivo. Y posteriormente a este tiempo estamos hablando del mantenimiento, es decir, qué cuidados desde el área de enfermería hemos tenido y de pronto en qué estamos fallando para que los pacientes se nos infecten en esos tiempos. Por eso es importante definir los tiempos en los cuales puede un paciente presentar infecciones dentro de nuestras unidades.
Para tracto urinario también hay 4 criterios. Aquí los he traído muy resumidos, pero creo que, básicamente está lo que debemos saber, y es que todo paciente que presente un catéter, urinario que haya tenido una inserción entre las primeras 48 horas o que se haya retirado ese dispositivo y el paciente tenga síntomas urinarios o adicional también tenga criterios de laboratorio o clínicos, eso ya nos da para pensar en una infección urinaria. Entonces es aquel paciente que tuvo una sonda vesical y que presentó fiebre, que no sabemos de dónde es el foco, que adicionalmente no había tenido una infección por otro virus, perdón, por otra bacteria. Entonces, en esos pacientes se podría pensar en una infección urinaria. ¿Qué recalcan aquí y qué es importante? Que dentro de los criterios de laboratorio, el urocultivo debe haber crecido más o menos mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias, y es específico aquí recalcar que no deben crecer más de 2 especies de microorganismos, ¿sí? Esos son los criterios que dan el Instituto Nacional de Salud para definir una infección urinaria. Y adicionalmente a esto, dentro de los criterios clínicos, debemos tener presente que el paciente tiene fiebre, tiene algunos pacientes dolor suprapúbico, dolor al orinar, aquellos niños que nos pueden avisar que tienen algo de dolor al orinar, podríamos fácilmente tener esa clínica para definir pues que el paciente tiene una infección urinaria. En aquellos niños pequeños pues van a ser ya signos netamente clínicos que vamos a evidenciar como aumento de la temperatura. Bueno, eh, dentro de las definiciones de neumonía asociada a la ventilación mecánica, también hablamos de unos criterios muy precisos para determinar que un paciente que ha estado en la UCI ha presentado una infección asociada a ventilación mecánica. Estos criterios son tres, vamos a verlo rápidamente. También aquí, dentro de la definición de neumonía asociada a ventilación, es aquella que va a aparecer después de 48 horas de instaurada una vía aérea artificial. Esa es la definición desde el área de epidemiología. Y dentro de los criterios clínicos y epidemiológicos estamos viendo que se va a clasificar en tres esos criterios. El primer criterio sería aquel paciente que entra a nuestra unidad con una placa de tórax limpia, es decir, no tiene foco a nivel pulmonar, no tiene una infección y adicional a eso, ese paciente, después de estar en la unidad, empieza a presentar una radiología con algunos infiltrados, un paciente que tiene cambios clínicos y radiológicos y que ha tenido una vía aérea artificial, ese paciente nos clasifica para una infección asociada a ventilación mecánica. Con respecto al criterio 2, ya estamos hablando de un criterio que, además de ser radiológico y clínico, también es un criterio de laboratorio. Es decir, que en este paciente, además de presentar una placa de tórax que vemos que ha tenido infiltrados, que no es como la placa con la que ingresó a nuestra unidad, y que adicionalmente a eso tiene roncus, estertores, tiene fiebre, no tiene otro foco de infección, se le hace estudios adicionales y no hay otro foco de infección. Y además de eso, se le envía un cultivo de secreción traqueal o un lavado broncoalveolar y en este nos crece un microorganismo. Ese sería el segundo criterio para definir una neumonía asociada a ventilación mecánica. El criterio 3 para neumonía está básicamente relacionado con aquellos pacientes inmunosuprimidos. Sabemos que hay pacientes inmunosuprimidos que ya han tenido algunos problemas a nivel radiológico, algunos de ellos entran ya con antecedentes en sus placas, algunas cardiopatías, algunos problemas pulmonares. En este criterio, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que deben tener 2 placas de tórax y en la segunda placa debe haber algo adicional a lo que previamente tenía el paciente, es decir, algún paciente que tenga cavitaciones, consolidados, cosas que en su placa anterior no tenía.
Y si en su segunda placa presenta esos cambios, ese paciente, y ya adicional a eso es un inmunosuprimido, tiene fiebre, ha cambiado la coloración de sus secreciones, ha aumentado la tos, tiene dificultad respiratoria, unos gases y los gases salen alterados, ese paciente nos da para también clasificarlo como un paciente con una infección asociada a ventilación mecánica. Entonces, dentro de las infecciones que se manejan en las unidades, esos serían los criterios tanto para catéter venoso central, sonda vesical y ventilación mecánica. Ahora bien, teniendo más o menos claro los criterios desde la parte epidemiológica, vamos a ver un poco de nuestros indicadores de resultado a nivel de la unidad pediátrica. Entonces, nosotros como unidad pediátrica, ¿por qué era importante definir, hacer definición de tasas y de criterios epidemiológicos? Porque hacer esas definiciones nos va a permitir a nosotros medirnos. Podemos medir mes a mes como unidad, podemos medirnos y compararnos con otras partes de la clínica, podemos compararnos a nivel regional, a nivel nacional e internacional con respecto a nuestros indicadores. Por eso es tan importante tener claros los criterios epidemiológicos. Entonces, aquí les presento la tasa de infección de torrente sanguíneo asociado a catéter de nuestra unidad pediátrica. Ustedes aquí pueden ver, esto es una comparación desde el año 2018 hasta el 2021, hasta el 2021, de cómo hemos venido manejando nuestra tasa. Aquí podemos ver que tuvimos 3 infecciones asociadas a catéter venoso central con 533 días, por ejemplo, para el 2018. Es importante tener en cuenta que la tasa siempre se va a determinar con los días de catéter, ¿sí? Y podemos ver que en el tiempo, para el año 2020, fuimos disminuyendo esa tasa para finalmente en el año 2021 tener una tasa de cero infecciones asociadas a catéter venoso central en nuestra unidad. Entonces, esto esta mejora notable que tuvimos nosotros fue el resultado de muchas estrategias que se utilizaron. Cuando empezamos a presentar 3 infecciones, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos mejorar? Empezar a trabajar como grupo para determinar cuáles serían las mejores estrategias para que nos llevaran a mejorar nuestros indicadores. Y entonces aquí podemos ver que a pesar de que el año 2021 y el año, pues desde el 2019-20, que fueron tiempos difíciles por COVID, podemos ver que para nuestro año 2021 no tuvimos ninguna infección asociada a catéter. Entonces, eso fue un indicador para nosotros demasiado valioso porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Con respecto a la tasa de infección del tracto urinario dentro de nuestra unidad, debo aquí aclarar que nosotros no somos una unidad tan invasiva, solamente el paciente que requiere el dispositivo lo tendrá, si no lo requiere, no se le va a colocar. No necesariamente todo paciente que entra a una UCI debe tener un catéter venoso central, no necesariamente debe tener una sonda vesical y tampoco debe estar intubado. Entonces, teniendo en cuenta y partiendo de que nuestra unidad no es una unidad muy invasiva, para nosotros que se presente una infección urinaria nos va a elevar mucho la tasa, teniendo en cuenta que, lo que les digo, no tenemos muchos pacientes con estos dispositivos. Entonces, nos pasó lo mismo, hemos ido mejorando. Para el año 2020 y 2021 tuvimos solo una infección asociada a sonda vesical, que también nos llevó a prender las alarmas de qué estaba pasando, porque aunque no tenemos muchos pacientes que tengan sonda, que se nos infecte uno, pues algo está pasando. Por eso en esta parte de en enero del año 2021 tuvimos una tasa altísima. Con este indicador empezamos a hacer un trabajo, analizar qué estaba pasando, cómo podíamos mejorar y se implementaron unas estrategias que nos han llevado a tener un muy buen resultado,
pues por ahora no tenemos la gráfica porque ya sería de este año, pero hasta ahora vamos en cero infecciones asociadas a sonda vesical. Con respecto a las neumonías, orgullosamente podemos decir que desde el año 2020 tenemos cero infecciones asociadas a ventilación mecánica dentro de nuestra unidad. También ha sido un trabajo articulado entre terapia respiratoria, enfermería, los médicos, todos hemos trabajado para que este indicador esté en cero en este momento. Y teniendo en cuenta nuestros indicadores, vamos a hablar un poquito de qué estrategias estamos nosotros utilizando para mantener esos indicadores que les acabo de presentar. Entonces, importantísimo aquí hablar que todas las estrategias que nosotros implementemos, que vayamos a implementar en nuestras unidades, deben buscar mitigar el riesgo de presentar infecciones asociadas a la atención en salud. Y esto se hace en diferentes estrategias. Una de ellas es el bundle, que ya creo que todos sabemos que son paquetes con los que trabajamos de estrategias en cada uno de estos indicadores que nos va a permitir mejorar. Entonces, esa sería una de las estrategias. Tenemos la higiene de manos, que nosotros dentro de nuestra unidad trabajamos mucho en esta parte, en conjunto con vigilancia epidemiológica y nuestro comité de infecciones. Más o menos hace 2 años creamos el comité de infecciones a nivel de la UCI pediátrica y neonatal y hay un grupo que está dentro de este comité que se ha capacitado para poder hacer una vigilancia adicional a la vigilancia que hace epidemiología. Entonces, dentro de este comité, las personas que ingresaron a este comité hicieron una capacitación en verificación de higiene de manos y aislamientos hospitalarios y son personas que trabajan en todos los turnos, mañana, tarde y noche, y están haciendo vigilancia todo el tiempo, eh, recordándole a nuestros compañeros, oiga, te higienizaste las manos, tienes que colocarte la bata, es un aislamiento de contacto, hacer digamos que hacer las correcciones en tiempo real de los errores que estamos cometiendo. Esto ha tenido una muy buena adherencia. Inicialmente, como todo, genera barreras y las personas a veces toman esas recomendaciones como algo muy personal, pero debemos decir que con el pasar del tiempo ya todos hemos estado interiorizando la importancia de higienizarnos las manos, la importancia de respetar los aislamientos hospitalarios. Ya lo ven como algo más natural decirle, compañero, no te higienizaste las manos, por favor, lávate las manos. Lo hablamos con los médicos, lo hablamos con todo el personal que tiene alguna relación con nuestra unidad, ya sean médicos, especialistas, nutricionistas, estudiantes, todas las personas que van a la unidad eh, tienen una formación en todo lo relacionado con infecciones. Y en esta parte somos apoyados por el Grupo de Vigilancia Epidemiológica de nuestra institución, que está para la UCI pediátrica. Tenemos una enfermera que siempre nos está apoyando. Ella siempre nos asesora, nos ayuda con talleres y demás para permitir, pues, que podamos mejorar nuestros indicadores y mantenerlos. Hacemos desinfecciones de superficie, también en esto estamos muy comprometidos, todos trabajamos para mantener esta desinfección de superficie, no solamente el personal de aseo, sino el personal de enfermería también interviene en algunas desinfecciones de superficie. Bueno, entonces, para hablar algo ya más específico en cuanto a cada uno de nuestros em, dispositivos, las estrategias que utilizamos para el catéter venoso central, ¿cuáles son? Primero, tenemos un estándar de inserción, mantenimiento y retiro de catéter venoso central. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les comentaba al principio, no todo paciente que va a una UCI pediátrica necesita un catéter venoso central. Hay pacientes que pueden tener sus accesos venosos periféricos, se evalúa, se hace un consenso si ese paciente va a requerir por antibiótico, por tratamientos
largos, quizá en esos casos se utiliza el catéter de inserción periférica, el PIC, y si definitivamente no se puede por alguna condición clínica del paciente, pues se piensa en un catéter venoso central. Dentro de esta parte de los accesos vasculares, trabajamos de la mano con el comité de medicamentos, que también hay un comité especial para esta área, y se trabaja mucho sobre quién debe canalizar el catéter venoso central. A veces enfermería quiere hacer muchas cosas y a veces nos llenamos de ego. Es que yo lo tengo que pasar, como sea lo tengo que pasar. Entonces hemos tratado de cambiar eso. Se han implementado nuevas tecnologías, el uso del ecógrafo. Se ha determinado que tiene un valor importante para la hora de los pasos de catéter y es importante que las personas que lo hagan sean personas que tengan un entrenamiento, que sean personas que tengan una experticia en el paso de centrales. Eso no quiere decir que mi compañera que no lo pasó no sepa. No, simplemente que hay personas que de pronto tienen un mayor entrenamiento, han tenido más años de experiencia. Entonces, a veces eso marca la diferencia entre una infección o no en un paciente, porque recordemos que multifuncionar a un paciente también nos puede generar una infección. Entonces, dentro de nuestro estándar está implementado la inserción, a qué paciente se le va a colocar, por qué razón vamos a poner un catéter venoso central y cuál va a ser el catéter que vamos a utilizar. Creo que, creo que en la charla de ayer estuvieron hablando un poquito del árbol de decisiones. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el taller con la jefe Jennifer, que ya les explicó el árbol de decisiones para definir un catéter venoso central. Eso hace parte de nuestras estrategias. En cuanto al mantenimiento, tenemos también establecido el mantenimiento de estos accesos venosos, eh, el protocolo de cambio de equipos, la importancia de desinfectar los puertos de estos catéteres, porque es que resulta que yo puedo tener una técnica maravillosa en insertar un acceso venoso central, pero hay otro momento en el que se nos puede infectar un catéter que realmente la literatura dice que es ahí donde más se nos infectan y es en el mantenimiento del catéter. ¿Qué pasa con el mantenimiento de un catéter? Si yo no limpio los puertos, si yo no tengo una buena técnica en manejar ese catéter, se nos va a colonizar y tiene mucho riesgo de presentar infecciones asociadas a catéter por mantenimiento. Y también importantísimo el retiro. Nosotros pensamos, no, ya terminó, hay que retirarlo y a veces nos descuidamos en esta parte, pero resulta que también hay que tener técnica para retirar los catéteres y evitar de pronto infecciones posteriores al retiro de un catéter. Se considera una infección asociada a catéter 48 horas posteriores al retiro, epidemiológicamente hablando. Entonces, si yo tengo mi paciente, le retiré el catéter hoy y resulta que en 2 días me empieza a hacer fiebre, puede ser que algo pasó en ese retiro y se puede asociar una infección por retiro de catéter. Nosotros también, pues, nuestros dispositivos tratamos de usar siempre, eh, todo lo de última tecnología, nuestros apósitos transparentes, que creo que esto ya está más que evidenciado, la importancia de poder ver ese punto de inserción, poderle hacer seguimiento diario en cada entrega de turno, cómo está ese catéter, cómo está ese punto de inserción, cómo vemos el estado de ese catéter, por eso utilizamos nuestros apósitos transparentes, de los cuales pues la curación la realizamos en nuestra unidad por protocolo cada 8 días o antes si hay un deterioro en nuestros apósitos. Si hay un levantamiento del apósito, si vemos que no está íntegro, en ese momento hacemos curación de catéter venoso central. Y cuando se llegan a presentar algunos eventos relacionados, pues el análisis de caso siempre va a ser importante. En este análisis van a participar enfermería, va a participar los médicos desde su área, a veces el infectólogo para determinar si se asocia o no una infección asociada a catéter. Entonces se define entre todos si finalmente queda, porque no hay nada que hacer, empezar a hacer planes de mejora y buscar estrategias para mejorar.
Bueno, con respecto a sonda vesical, ¿cuáles han sido nuestras estrategias? Primero, y lo más importante, definir la pertinencia de esa sonda vesical. Mi paciente requiere la sonda porque la necesita. ¿Es una cirugía que me requiere control estricto de líquidos o ya no la necesita? Tratar de desinvadir rápidamente los pacientes, creo que lo mejor que podemos hacer. Entonces, siempre estamos evaluando la pertinencia de esa sonda vesical. Las listas de verificación, cómo encontramos esa sonda, cómo está el cuidado en el área perineal, que la sonda nunca se me pase por encima de la cadera para que no haga reflujo. La fijación de la sonda también es importante, eso también lo evaluamos en nuestras listas, en nuestras entregas de turno. El uso de dispositivos de última tecnología, esto ha sido clave para bajar la tasa que se nos aumentó el año pasado. Esta fue una estrategia clave. Después de haber tenido una infección asociada a sonda el año pasado y pensar qué vamos a hacer para mejorar, encontramos que hay dispositivos que nos permiten tener más seguridad con esas ondas. Hay dispositivos de drenaje que nos permiten hacer un cierre completo, hermético de la sonda vesical. Algunos traen su llave o su adaptador puesto al dispositivo que nos permite tomar muestras de orina sin necesidad de destapar la sonda, porque cuando hay que tomar urocultivos y demás, en muchas ocasiones la gente digamos que pierde el sello de esterilidad para poder tomar esta muestra. Entonces, hemos encontrado que hay dispositivos que ya nos permiten no hacer esta práctica que a veces puede que en ese momento fallemos. Esto nos ayudó mucho para que ahorita nuestra tasa de infección asociada a sonda esté en cero. Y el seguimiento, siempre estamos haciendo seguimiento de nuestros casos, de qué ha pasado con ese paciente, se retiró la sonda, ha presentado algo adicional, ¿no? Si no ha presentado nada, pues ya damos por cerrado ese caso. Con respecto a neumonía asociada a la ventilación mecánica, también tenemos un paquete de medidas. En todas cabe aclarar que la higiene de manos es el gol estándar. Debemos siempre estar higienizándonos y lavándonos las manos. El cumplimiento de los aislamientos hospitalarios son básicos en las unidades y creo que a nivel hospitalario también. Minimizar la sedación ha sido una de nuestras estrategias, así como promover en esos pacientes el acondicionamiento físico temprano y en la medida de lo posible evitar las intubaciones orotraqueales. Aquellos pacientes que llegan con dificultad respiratoria, en nuestra unidad empezamos desde lo menos agresivo, pues hasta cuando ya el paciente lo requiere, se intuba, pero iniciamos con cánulas de alto flujo, ventilaciones no invasivas, que nos ha ido muy bien. Y finalmente, lo último que hacemos es intubar un paciente, pero siempre buscando, dentro de la medida de las posibilidades y de su condición clínica, extubarlo rápidamente. El bundle, con respecto a la parte respiratoria, ¿cuáles han sido nuestras estrategias? Pues elevación de la cabecera a 30 grados, que esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de reflujo gastroesofágico y broncoaspiraciones. La profilaxis de úlceras gástricas, todo paciente en UCI, pues lo tenemos siempre con un protector gástrico para evitar pues crecimiento bacteriano a nivel de las vías digestivas. Y la higiene bucal. Este es un trabajo coordinado siempre con neumología, nuestras terapeutas respiratorias, todo paciente que está ventilado, entramos todo el grupo a hacerle todos sus cuidados y entre ellos está la higiene bucal. Entonces, en niños menores de 2 meses, la higiene bucal de ese bebé se hace con solución salina. Pacientes entre 2 meses, mayores de 2 meses, perdón, ya se les hace higiene bucal con clorexidina al 0,2% y en niños que tienen dientes se le hace limpieza dental con un cepillo de dientes. Esto siempre acompañado desde el área de terapia respiratoria. Ellos nos apoyan mucho en esta parte y realmente hemos tenido muy buenos desenlaces. Mm, Aquí, pues, para mostrarles el grupo, el comité que se conformó, encabezado por nuestra coordinadora.
Entonces, es el grupo con el que estamos trabajando todo el área de infecciones. Siempre estamos pendientes cómo vamos, qué ha pasado, si escuchamos que por ahí hay alguna infección, dónde, qué pasó, leamos la historia, en dónde fallamos para tomar medidas. Con ellos hicimos un trabajo importante y es que estamos siempre haciendo talleres de capacitación, procuramos que sean periódicos estos talleres donde se reentrena al personal, a todo el personal se le hace un reentrenamiento en todo lo que tiene que ver con las infecciones y el cuidado de los dispositivos. Este reentrenamiento es tanto pues para el personal que ya está con nosotros y aquellos que llegan nuevos, se les hace ese entrenamiento. En esos talleres participa nutrición, neumología, participa el área médica, enfermería, claro está, y apoyado siempre por el área de epidemiología. Entonces, estas son fotos del último taller que se realizó no hace mucho tiempo, creo este mes hicimos nuestro reentrenamiento a todo el personal que ha llegado. Eh, Esto con el ánimo pues de unificar criterios porque a veces pasa que llega gente con ideas, con cosas nuevas, pero aquí hay unos estándares que ya hemos establecido, que están basados en la evidencia. Entonces, de acuerdo a, a nuestros estándares, siempre estamos actualizándolos y de acuerdo a esas actualizaciones realizamos los talleres. Bueno, para terminar, esta foto, les quería traer esta foto porque creo que esto explica lo que debe ser un trabajo en equipo. Las infecciones no son solo de la enfermera, que generalmente eso sucede, que hay un grupo de enfermería que se preocupa, pero a veces los demás se hacen los de la vista gorda. Pero a mí me enorgullece esta foto porque en nuestra unidad es un trabajo en equipo. Aquí hay enfermeros, auxiliares de enfermería, terapeutas, está nuestra coordinadora de la UCI pediátrica, hay neonatólogos, tenemos equipo de nutrición, terapia respiratoria, y yo pienso que esta foto resume que todo lo relacionado con infecciones asociadas a la atención en salud le atañe a todo un grupo. No es solamente enfermería, no es solamente terapia respiratoria, somos todos. Y resulta que unas tasas de infecciones bajas son altos estándares de calidad. Uno quiere que lo atiendan bien, uno quiere que si va a una institución por una cirugía, yo quiero salir bien de mi cirugía y no tenerme que quedar porque me infecté en el hospital, ¿cierto? Es importante, además, es importante por la parte económica. Sabemos que las infecciones generan un desgaste a nivel económico en las instituciones de salud porque son tiempos de permanencia largos, manejos de antibiótico, complicaciones mayores porque esos pacientes pueden hacer otras complicaciones asociadas a sus infecciones. Entonces, por eso es tan importante trabajar de la mano de un equipo. Si todos trabajamos en equipo, nunca nos vamos a sentir solos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entonces, para terminar, lo lindo del trabajo en equipo es que siempre tienes a alguien a tu lado. Muchas gracias.